Aquí ya terminé mi copa. Voy a marcar la parte que va abajo de la copa, ¿sí? Porque van a llevar, la terminación va a llevar diferentes puntos acá y acá arriba, ¿sí? Deben de terminar la última vuelta, las vueltas que ustedes hagan, pero asegúrense de que la última vuelta que ustedes hagan, cuando vayamos a hacer la terminación, la empecemos por el derecho, ¿sí? Que vayamos a empezar la terminación por el derecho, ¿sí? Este es mi derecho, ¿sí? Ustedes también deben de empezarla por el derecho. Si ustedes hicieron las vueltas de cadena y no van a empezar la terminación por el derecho, rematan acá y empiezan acá. Vamos a empezar en la parte que sea la copa por el derecho. Bueno, aquí hago una cadena. Un punto bajo en ese mismo punto y una cadena que representa mi primer punto alargado. En el siguiente punto otro punto alargado. Y en mi siguiente punto otro punto alargado. No. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 puntos alargados. 5 puntos alargados. En esta parte que es la parte de abajo de mi copa. Hago 2 cadenas, 1 y 2. Y dejo 1 y 2 puntos sin tejer y en mi tercer punto empiezo a hacer un punto alargado, 2 puntos alargados, 3 puntos alargados. Hago 2 cadenas y vuelvo y repito esta secuencia. Dejo 1 y 2 puntos sin tejer y en mi tercer punto vuelvo y repito mis 3 puntos alargados. 1, en el siguiente punto 2, en mi siguiente punto completo los 3. Hago 2 cadenas, 1 y 2 y repito, dejo 2 puntos sin tejer y hago 3 puntos alargados, uno en cada punto de base y así me voy hasta llegar acá a la parte de arriba de la copa. Acá termino con ustedes. Bueno, aquí llegué. Al terminar mi vuelta dejo 1, 2 puntos y voy a explicarles algo. A mí para terminar esta carrera me queda 1, 2, 3, 4 puntos para tejer. Si ustedes al dejar 2 puntos sin tejer les quedan 2 para tejer, no importa, ¿sí? Lo importante es que esta secuencia la estemos tratando de llevar al máximo. Acá terminamos con los puntos que nos dejen terminar. En mi caso, después de dejar estos 2 puntos sin tejer me quedan 4. Que les voy a tejer un punto alargado en cada punto de base. Entonces dejo 1, 2 y en el tercero hago un punto alargado. En el siguiente un punto alargado. En el siguiente un punto alargado. Y en este último, que es el pequeñito que yo les explico a ustedes que es un punto bajo y una cadena, también se teje. Ahí vamos a tejer nuestro último punto alargado. Es un poquito difícil porque queda un poquito estrecho, pero también se teje. Hago mi punto alargado, quedé con 4 puntos alargados en la parte de arriba. Giro mi trabajo.
hago un punto bajo en ese mismo punto. Esperen que se me enredó acá, este punto hago un punto bajo y una cadena que representa mi punto alargado. Y en el siguiente punto hago otro punto alargado. Si ustedes terminaron con 3, pues hacen sus 2 puntos alargados y les queda uno. Y si terminaron con 2, hacen sus 2 puntos alargados en esos mismos 2 puntos alargados, no hay ningún problema. Hacen una cadena y en el siguiente espacio vamos a hacer un lequi de 3 puntos alargados, 2 cadenas y 3 puntos alargados en ese mismo espacio. Cojo la lazada y hago 3 puntos alargados. 1, 2, 3, 2 cadenas, 1 y 2 y 3 puntos alargados. 1, 2 y 3. Hago una cadena y en el siguiente espacio voy a tejer un punto bajo. Hago una cadena y en el siguiente espacio repito el X de 3 puntos alargados, 2 cadenas y 3 puntos alargados en el mismo espacio. 1, 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos ahí mismo. 1, 2 y 3. Una cadena y hago un punto bajo en el siguiente espacio. Esto lo voy a repetir hasta llegar arriba. Esto que hice, una cadena, un X de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, una cadena, un punto bajo y así me voy a la parte de abajo de mi copa, acá al final de mi carrera, donde tengo los 5 puntos alargados. Aquí hago 2 cadenas, una y 2 cadenas. Cojo hebra y en este último punto voy a hacer mi punto alargado, que es este, ¿sí? Este que está aquí pequeñito. Hago mi punto alargado, quedando así. Ahora giro mi trabajo y en este mismo punto hago un punto bajo. Y mi cadena que representa mi punto alargado, ¿sí? Ahora hago 1, una cadena, esperen que me acuerde si es una cadena o 2, miro la otra copa porque las 2 copas nos tienen que quedar igual. Son 2 cadenas, una y 2 cadenas, y en esta mitad, en estas 2 cadenas de nuestro X voy a hacer 6 puntos alargados. 1,
2, 3, 4, 5, y ven a ver que no se me desenfoque, y 6. Aquí hago 2 cadenas, 1 y 2 cadenas y un punto bajo en este punto bajo. Luego hago 2 cadenas, 1 y 2, y repito nuevamente 6 puntos alargados en estas 2 cadenas de la base. 1, 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Dos cadenas, 1 y 2, y un punto bajo en este punto bajo. Dos cadenas y repito lo mismo, un abanico de 6 puntos altos en estas 2 cadenas de espacio, 2 cadenas de separación y un punto bajo sobre punto bajo, y repito, ¿sí? Hasta llegar acá arriba. Cuando llegue aquí les muestro cómo terminamos la vuelta. Aquí llegué, hice mi último abanico de 6 puntos alargados, hago una sola cadena, como estoy en la parte de arriba, hago un punto alargado en cada punto de base. 1, 2. El último en el último punto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como yo necesito que mi última hilera del acabamiento que le estoy haciendo a mi copa esté por el lado derecho, ¿sí? Este es mi lado derecho, como yo terminé acá, si voy a hacer la otra vuelta sin rematar, me quedaría la última vuelta por el lado revés de mi copa. Como yo no quiero eso, entonces ¿qué hago? Llego acá y voy a rematar mi hilo, ¿sí? No puedo girar porque si no me quedaría en la última vuelta al revés, y yo quiero que la última vuelta me quede por acá, por el lado derecho de mi copa, ¿sí? Entonces voy a rematar, hago una cadena, estiro mi hilo y corto. Aprieto, luego escondo esa hebra. Ahora vengo al otro lado, o sea, en la parte de abajo de mi copa, para hacer la última vuelta para acabar el decorado de la copa, ¿sí? Hago un nudo de inicio, lo aprieto un poquito, no mucho, ¿sí? Luego vengo y
Me vengo acá en esta cadena que representa mi punto alto, ahí clavo la aguja y hago un punto bajo, ¿sí? Hago una cadena que representa mi punto alto, ¿sí? Ahora, sin cadena ni nada, vengo y hago un punto alargado encima de este punto alargado. Un punto alargado. Acuérdense que acá no hice cadena ni nada. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2 y 3, ¿sí? Y me devuelvo en la base del punto y hago un punto bajo. Cojo hebra y en el siguiente punto alargado hago un punto alargado. Ahí no le hago el picot, no. Cojo hebra y en el siguiente punto hago un punto alargado con picot, con el piquito, que hago 3 cadenas, 1, 2 y 3, y me devuelvo acá en la base del punto cogiendo estas 2 hebras y hago un punto bajo. Cojo hebra y en la siguiente hago un punto alargado sin hacerle el pico. En este no, en el siguiente sí. Hago otro punto alargado. Y aquí hago el picot. 1, 2, 3. Se llama punto picot. Y me devuelvo en la base cogiendo esta hebra y esta otra hebra de la base de mi punto y hago un punto bajo. Me queda el último punto y ahí hago un punto alargado normal, sin hacerle el pico. Normal, ¿sí? Quedándome un abaniquito de puntos alargados con picot. Y en este punto bajo hago un punto bajo, ¿sí? A ver si yo le hice cadena, ¿sí? Sí le hice cadena. Entonces hago la cadena. Acuérdense de estar mirando su copa, la copa primera, para que la copa segunda les quede exactamente igual, con los mismos puntos de separación y todo, ¿sí? Hago una cadena, cierro con un punto bajo, hago otra cadena y vuelvo y hago la misma secuencia. Un punto alargado en el primer punto alargado. En este primer punto sí hago el pico de 3 cadenas, 1, 2 y 3, y el punto bajo agarrando estas 2 hebritas. Sin cadena ni nada, en el siguiente hago un punto alargado sin pico. Cojo hebra y en el siguiente hago el punto alargado con el pico. Uno, 2 y 3. Y me devuelvo. Cojo las 2 hebras y hago un punto bajo. ¿Sí? Cojo y en el siguiente hago el punto alargado sin pico. Y en el siguiente
Hago el punto alargado con pico. Tres cadenas y el punto bajo agarrando la base del punto. Y en el último un punto alargado solito, sin pico. ¿Sí? Hago una cadena y un punto bajo sobre este punto bajo. Hago una cadena y repito. ¿Sí? Va a quedar así. El abanico va a quedar con 3 piquitos cada abanico. ¿Sí? Vuelvo y repito lo mismo en este y cuando llegue acá, vuelvo con ustedes. Bueno, aquí llegué hasta terminé mi abanico. Hice punto alargado normal y sin cadena ni nada. Hago los 2 puntos alargados encima de los 2 puntos alargados de base. 1 y 2. Aquí hago 2 cadenas, 1 y 2 cadenas y corto mi hilo. Aprieto. Bien, bueno, yo aquí ya terminé los abanicos como les dije, hice el remate, apreté bien el nudo y ahora voy a poner una copa, voy a acomodar esta copa para este lado con mi derecho hacia arriba y acomodo la otra copa al otro lado. Y aquí puse este imperdible, vamos a poner este imperdible acá en este espaciecito, a ver si se ve bien. En este espaciecito y este otro espaciecito que hay de la última vuelta de abanicos y voy a poner este sobre este. Sí, en ese espacio, agarrando los dos lados, este y este, que se vea bien, pongo mi marcador de puntos imperdible o lo que ustedes quieran para sostener ahí. ¿Sí? Ahora voy a mostrarles algo que hice. Cogí un elástico y lo doblé acá en la mitad, por acá un pedacito lo doblé, porque como no va a ir unido a este otro lado, el elástico puede deshilacharse y dañarse muy rápido. Y como yo quiero que mi top dure mucho tiempo, entonces voy a doblar el pedacito y a coserlo con unas puntaditas con una aguja de hilo. Y luego lo uno a este primer punto alargado del costado de esta copa. Lo uno bien con puntaditas y hago remates, ¿sí? Bien unido. Y luego vengo a este otro lado, el otro costado de la copa, y con el elástico derechito sin que se me doble, hago lo mismo. Doblo el pedacito de la punta para que el elástico no se me vaya a deshilachar y lo coso con puntaditas y luego lo uno a este último punto alargado de este costado de la copa. Esto porque yo quiero que mi copa quede bien encocadita, pero que cuando yo me la ponga, ella estire al ancho real de mi cuerpo, ¿sí? ¿Cómo saqué la medida de este elástico que va abajo? Ustedes cogen un brasier de ustedes o de la clienta, ¿sí? Y espero se alcance a
a tomar toda la prenda y con un metro miden de lado a lado hasta finalizar la copa, ¿sí? De aquí, del final, del principio de la copa hasta el final de las dos copas, a mí me dan 28 centímetros, ¿sí? Esos mismos 28 centímetros tiene mi elástico. Espere a ver si alcanza a tomarse. Ojalá alcance a tomarse todo completo. De aquí hasta aquí, sin estirarlo, normal, tiene 28 centímetros. Esa es la medida de elástico que van a tomar para unirlo acá en la parte de enfrente de nuestro top, ¿sí? Para que quede más pegadito el cuerpo y también se pueda poner sin dificultad. Bueno, explicado esto, voy a explicarles también cómo uno el elástico a las copas.